Bueno, me alegro de estar hoy con vosotros. Es verdad que ya nos conocemos porque han sido muchos años los que he estado como vicario y casi conozco esta parroquia y esta zona más que la vicaría nueva en la que estoy, porque aquí ha sido más tiempo y hasta que se va conociendo un lugar, aunque ya llevo un poco más de un año, cuesta mucho trabajo. Vuestro párroco se lo conoce mejor que yo porque estuve allí de vicario, así que estoy haciendo ahora el camino que él ha hecho durante también mucho tiempo por allí. Y bueno, pues al entrar aquí son muchos recuerdos los que me vienen, de cuando empecé yo como vicario al principio, pues todos los días que estuve mucho tiempo viniendo a celebrar la misa de 9 por la mañana, luego a las 9:30, y tantas celebraciones que hemos tenido y tantas confirmaciones y tantas cosas, ¿no?, que hemos celebrado en la parroquia y que he podido participar con vosotros, con los distintos párrocos que habéis tenido, desde Santos a Macías, ahora Juan Carlos. Así que me alegro de poder compartir con vosotros una reflexión que es sencilla. Y es en este año en el que el Papa nos ha invitado a vivir el Año Santo desde la clave de la esperanza, que él lo ha querido llamar peregrinos de esperanza. ¿Qué tiene que aportarnos a nosotros? ¿Qué nos dice esta palabra de la esperanza? Como decía Juan Carlos, el nombre de la bula que el Papa escribió para este año es Spes non confundit, la esperanza no defrauda, que son unas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5. Y entonces nos dice cómo el apóstol, cómo Pablo escribía bajo el signo de la esperanza para alentar a la comunidad cristiana de Roma. Yo creo que esto es muy importante. Reflexionar sobre la esperanza, profundizar en la esperanza, es para alentarnos en nuestra vida como cristianos. Dice el Papa en la bula esta al principio: cuánto necesitamos la esperanza que nos hace recobrar el aliento en medio de las dudas y fatigas, fiados de la promesa de Dios. En medio de las dudas y de las fatigas, aprender a confiar en la promesa de Dios. Dudas tenemos todos, fatigas también, desde caminar por la calle, que uno se cansa, a las fatigas de la vida que vamos teniendo, de la familia, las fatigas en la vida de la parroquia, en los grupos, tanto que tendríamos que hacer, tantas cosas a las que no llegamos. Y yo recordaba en esta, y el Papa también la cita, al Papa Benedicto XVI, en el que él escribió también una encíclica, Spes Salvi, que nos ayudaba también a encontrar el sentido de la esperanza. Y decía el Papa Benedicto: se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. Y dice él: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Fijaos, no podemos dejar de pensar en la esperanza si no es desde el presente, de nuestro presente, el que cada uno tenemos, el que tenemos en nuestras casas, el que tenemos en nuestra parroquia, en nuestros grupos. El presente, por difícil que sea, decía Benedicto XVI, tiene sentido si se dirige hacia algún lugar. Y ese lugar viene determinado por la esperanza, porque esperamos en Dios. Sabemos que Él no falla, que Él no nos abandona. Por tanto, hay como dos puntos que nos hacen entender la esperanza, o que están sembrando el camino de esperanza: el presente y el futuro. El presente puede ser fatigoso, puede ser complicado, pero tiene un sentido, porque sabemos que Dios no falla nunca, nunca. Y que por muchos problemas que haya,
cuando toda la vida está regada con la esperanza, ahora veremos un poco más qué es lo que es la esperanza, pues nos ayuda a vivir el camino con sentido porque sabemos a dónde vamos, aunque nos vayamos a morir, que nos vamos a morir todos, aquí no vamos a quedar nadie, gracias a Dios. Sabemos a dónde vamos, esa es nuestra esperanza. La esperanza es saber a dónde caminamos, que cada fatiga tiene sentido. Por lo tanto, podríamos hacer algunas constataciones como punto de partida. Muchas veces podemos vivir con disgusto, con preocupación, con nerviosismo, porque nos falta la esperanza. La falta de esperanza produce casi siempre preocupación y nerviosismo, y muchas veces disgusto. Y no nos damos cuenta que es por falta de esperanza. Es como a alguien que tiene mal los huesos y lo que le falta es vitamina D. Y no lo sabe. Y se lía a tomar antiinflamatorios y se hace una úlcera en el estómago de tanto antiinflamatorio. Y lo que falta es vitamina D, que está haciendo que pierda el calcio. Se hacen un análisis, lo ven. Bueno, pues en la vida muchos problemas que tenemos es porque nos falta esa virtud teologal de la esperanza. A veces la vida, las muchas cosas que tenemos que hacer o las pocas cosas que tenemos que hacer y que nos ocupan mucho, nos hacen perder el horizonte. No sabemos por qué hacemos todo lo que hacemos, qué sentido tiene, o qué sentido cuando ya no podemos hacer tantas cosas como hacíamos antes. Mi madre a veces me lo dice, tiene 93 años, a veces 94 años, es que ya no puedo hacer nada de lo que hacía antes, ahora me canso muchísimo. Seguro que os pasa también, ¿a que sí? Bueno, pues cuando tenemos mucho que hacer o cuando ya no podemos hacer tanto, tenemos que descubrir si nuestra vida tiene esperanza o si la esperanza solo nace de lo que hacemos, que a veces lo confundimos con el éxito, con el triunfo. Cuando las cosas van bien, estamos estupendos. Cuando no van tan bien, pues nos frustramos, ¿no? Entonces, el Papa Benedicto XVI, también en esa encíclica sobre la esperanza, él hace una alusión a algo que también nos puede suceder en la vida cristiana de hoy. Y él decía que la religión del Estado, porque antes era en el Imperio Romano la religión era la religión del Estado, con el culto a los dioses, con el culto también al emperador, dice, se había esclerotizado, es decir, se había puesto dura, rígida. Todo se había convertido como en cosas formales que se hacían, eso sí, escrupulosamente, pero que no llegaban a la vida. Se había reducido todo como una religión política. Y a veces a nosotros, en nuestra fe, nos puede suceder lo mismo. Cuando perdemos de vista la esperanza, puede ser que vivamos una vida cristiana de cumplimiento. Cumplimos todo lo que tenemos que hacer. Venimos a misa, rezamos el rosario, estamos, si en algún grupo, asistimos a unas charlas. Hacemos muchas cosas, pero las hacemos a veces sin sentido, sin dirección. Y resulta que hasta la vida de fe se puede quedar convertida en un conjunto de prácticas que no nos ayudan a vivir de verdad. Por lo tanto, el Papa Benedicto citaba la carta a los Hebreos, el capítulo 11, que es un capítulo muy importante, en el que en esa carta se va recogiendo también de qué nace la esperanza, qué es la esperanza, cómo la esperanza suscita la vida y establece una relación muy hermosa entre la fe y la esperanza, porque la fe y la esperanza van de camino, las dos van juntas, y dice que la fe es como la sustancia, es decir, lo que importa, lo que da cuerpo, de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. La fe tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con lo que no vemos. Creemos y esperamos al mismo tiempo. Y la fe hace que la esperanza tenga contenido, porque yo me fío de Dios, sé que hacia donde voy tiene sentido.
Y eso es muy importante, porque yo me fío de Dios. Cada día me levanto, cada día rezo. Si puedo ir a misa, voy a misa. Y trato de vivir la caridad y me preocupo de los demás. Y trato de vivir mi vida superando pues todas esas cosas que van tirando de nosotros hacia atrás. Porque creo, porque me fío de Dios, espero que todo esto me conduce a algo que es importante, aunque todavía no lo vea. Y es que hay muchas cosas que no vemos, pero la fe nos invitan a vivirlas con sentido, porque sabemos que podemos esperar. Por lo tanto, decía Benedicto XVI que es como una disposición del alma. La fe y la esperanza, la fe que conduce a la esperanza, es como una disposición en el alma que nos lleva a vivir la vida, yo diría, con un cierto desparpajo y que nos lleva a vivir la vida con ilusión. Hay veces que hay disposiciones que tenemos en el ánimo, que tenemos en el alma, que hay gente que le lleva todo a mirarlo con pesimismo. Bueno, ¿esto para qué lo voy a hacer si no me va a valer para nada? ¿Y para qué me voy a fiar de esta persona si ya me la ha liado más de una vez? ¿Y por qué me voy a esforzar si lo único que me produce el esfuerzo es cansancio? Hay como una disposición de ánimo que tira de nosotros hacia abajo. Pues la esperanza tira de nosotros siempre hacia arriba, cuando está regada cada día con el don de la fe. Por eso es muy importante saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, qué sentido tiene todo lo que hacemos, qué sentido tiene la vida, por qué los sufrimientos, por qué muchas veces las dificultades que nos encontramos, o por qué las alegrías duran tan poco. ¿No lo habéis pensado eso? ¿Por qué las alegrías duran tan poco? Porque hay algo que hoy nos alegra mucho un momento y al día siguiente pues estamos igual que el otro día. Y pues con lo contento que estaba yo ayer, o con lo contenta que estaba yo ayer y hoy. Porque las alegrías todas son parciales. Pueden ser como mucho un anticipo de la alegría de hacia dónde nos dirigimos, que es el cielo. Esa es la alegría de la vida. Saber que la vida tiene un sentido porque estamos llamados a participar de la eternidad de Dios. Es decir, la esperanza está en que la vida eterna que Dios nos promete es verdad. Pero vivimos muchas veces tan instalados en lo inmediato, en lo pequeño, en si esto me sale bien, si esto triunfa o no triunfa, si sirve para algo, o en las pequeñas o grandes preocupaciones de cada día, o los pequeños dolores de cada día, que no nos damos cuenta que lo fundamental en la vida, lo más importante de todo, es llegar a la vida eterna. Pero a veces esto no lo pensamos y muchas veces vamos que la vida se va consumiendo, se va acabando, que nos vamos haciendo mayores, que tenemos menos fuerzas, que miramos y nos dice, a mí ya me queda poco. Por mucho que me quede, dicen que a partir de cierto momento de la vida, pasando los 40, empieza a pasar todo muy deprisa, porque es mucho más lo que hemos vivido que lo que nos queda por vivir. Pero no nos alegramos porque uno dice, oye, me va quedando menos para encontrarme con el Señor, me va quedando menos, porque estamos tan instalados en las cosas pequeñas que lo miramos todo siempre de tejas abajo. Miramos el sentido de las cosas como más prácticas, pero no nos damos cuenta lo que supone que Dios nos ha creado, nos ha pensado, nos ha amado para que vivamos en comunión con Él y nos ha querido regalar lo que Él es y lo que Él tiene y ha querido comunicarnos su misma vida
En el bautismo, a cada uno de nosotros se nos ha regalado el don de la vida eterna. Se nos ha hecho partícipes de la misma vida de Dios, la misma. Pero a veces no lo valoramos. Cada vez que celebramos la Eucaristía, se alimenta ese don de esa vida sobrenatural que Dios ha metido en cada uno de nosotros, porque así lo ha querido, porque para eso Dios se hizo hombre, para comunicarnos la vida del cielo, para que esa sea nuestra vida. Por lo tanto, este Año Santo debe recordarnos que nuestra vida, la de cada uno, pero la de todo el mundo, la de toda la humanidad, caminan hacia ese momento definitivo, hacia Cristo, que nos ofrece la esperanza de la salvación, para mirarlo con esperanza de futuro. Dice el Papa en el número 4 de la bula Spes non confundit, dice, en medio de la oscuridad se percibe una luz, se descubre cómo lo que sostiene la evangelización es la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y eso lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza, la paciencia. Quien tiene esperanza, tiene paciencia. Quien tiene esperanza sabe hacia dónde camina, pero sabe que el camino puede ser dificultoso, pero nunca se le olvida hacia dónde va. Por eso, recuperar que toda nuestra vida camina hacia un momento definitivo nos hace darnos cuenta que todo tiene sentido. Y porque no camino yo solo hacia ese momento, sino que camina todo el mundo, uno se implica en anunciar el Evangelio, porque quiere que todo el mundo descubra esa alegría, porque quiere que todo el mundo tenga esperanza, porque queremos que a todos les llegue esa prenda de vida eterna que Cristo ha puesto en nosotros. Por eso un cristiano no puede callarse. Quien tiene esperanza la comunica a los demás, porque de la esperanza brota la verdadera alegría. Y cuando estamos contentos, eso lo tenemos que contagiar a los otros. Pero también el Santo Padre nos indica que puede ayudarnos a reorientar la vida en descubrir qué es la verdadera felicidad. Es decir, uno sabe dónde está, sabe hacia dónde camina, ese camino está regado por la fe que nos hace descubrir la esperanza de decir, el objeto de todo Dios nos lo ha prometido y eso no puede fallar. Y en medio de ese camino uno vive o con felicidad o con tristeza. Quien lo ha descubierto de verdad vive con felicidad. Hay gente que muchas veces lo pasa mal y tiene muchos problemas y parece que no le ha tenido más que sufrimientos en la vida. Y a mí muchas veces personas así me han dicho, pero yo confío en Dios. Yo sé que Dios no falla, yo sé que Dios no me abandona nunca. He tenido muchos problemas, pero Dios nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado. Siempre ha estado a mi lado. Y eso le ha hecho vivir los problemas con felicidad, con la felicidad verdadera que no quita el dolor y el sufrimiento, ¿eh? Uno puede ser feliz y tener sufrimientos. Y uno puede que no sufra aparentemente por nada y no ser feliz. Lo tiene todo y no le duele nada, pero no es feliz. Hace poco, en una parroquia, bauticé yo a un joven, joven era, de 26, 27 años, que él, pues no había sido bautizado de niño, nunca había estado en medio de la fe, del camino de la vida de la fe, de la Iglesia. Y resulta que él me decía, cuando yo le preguntaba, ¿y por qué te bautizas? ¿Por qué? Dice, yo lo tengo todo. Tengo mi novia, una buena novia, tengo un buen trabajo, acabé mi carrera, estoy trabajando en lo que a mí me gusta,
Aparentemente lo tengo todo, pero ha llegado un momento en la vida que me he dado cuenta que teniéndolo todo, me faltaba algo importante. En mi vida me faltaba algo. Y decía, me faltaba Dios. Y ahora que tengo a Dios, tiene sentido todo lo que he hecho y todo lo que soy. Digo, pues eso es. Cuando uno tiene a Dios en la vida y sabe hacia dónde camina, pues aunque te duelan las cosas, aunque la vida de vez en cuando nos golpee, uno puede vivir la verdadera felicidad. Y os voy a leer un texto que dice el Papa en el número 21 de la bula, que es muy bonito. Dice, ¿pero qué es la felicidad? ¿Qué felicidad esperamos y deseamos? ¿Qué felicidad esperamos y deseamos? Dice él, no se trata de una alegría pasajera, de una satisfacción efímera, que una vez alcanzada sigue pidiendo siempre más, en una espiral de avidez donde el espíritu humano nunca está satisfecho, sino más bien siempre está vacío. Y eso nos pasa, que a veces luchamos por conseguir una cosa, creemos que nos va a dar la felicidad y cuando la tenemos no nos la da. Los que tenéis ya más años, de esto sabéis mucho. Porque sabéis cuántas cosas por las que habéis luchado que decís, pues es que eso ahora yo no lo haría, no era tan importante. Y sin embargo sí sabéis las cosas que os han dado verdaderamente felicidad. Las cosas que han merecido la pena y que siguen cuando uno las piensa diciendo, esto es importante. Continúa el Papa, necesitamos una felicidad que se realice definitivamente en aquello que nos plenifica, es decir, en el amor, para poder exclamar ya desde ahora, soy amado, luego existo. Soy amado, luego existo. Y existiré por siempre en el amor que no defrauda y del que nada ni nadie podrá separarme jamás. Fijaos qué bonito es esto que dice el Papa. Soy amado, luego existo. Cuando alguien nos quiere, la vida se vive de otra manera. Cuando no nos sentimos queridos, nos faltan las fuerzas. Y uno puede estar enfermo, pero una enfermedad, si alguien te quiere y está a tu lado, se lleva de una manera distinta si uno está solo. Y no hace falta que esté todo el día contigo, a tu lado, pero sabes que porque alguien te quiere no estás solo. Y eso da sentido a las cosas más difíciles que nos toca afrontar. Soy amado, luego existo. Cuando no nos aman o cuando dejamos de amar, estamos muertos. Y hay mucha gente muerta, porque ni ama ni se siente amado. Y nosotros sabemos que el amor de Dios nunca nos defrauda y que el amor de Dios nunca nos abandona. Y eso es lo que nos hace estar vivos cada día y tener fuerzas cada día. Nada puede apartarnos de ese amor de Dios. Y por eso el Papa, citando la carta a los Romanos, el capítulo 8, dice, tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni los futuros, ni el futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me puede apartar del amor que Dios me ha manifestado en Jesucristo. Y de ahí nace la felicidad, porque la felicidad tiene que ver con el amor y saber que somos amados por Dios siempre y en cualquier circunstancia es lo que nos da la seguridad y la garantía de la felicidad. Podríamos decir, no lo dice esto así el Papa directamente, pero yo lo pongo un poco en relación, soy feliz porque soy amado.
soy feliz porque soy amado. Pero también podríamos decir, soy feliz porque puedo amar. Nada impide que amemos. Nada impide. Es que me duele mucho la rodilla. Bueno, ¿y qué? ¿Eso te impide amar? ¿O es que no tengo más que problemas y es que eso a mí me impide amar? Nada impide que nosotros amemos, nunca. Porque nuestro amor también brota de esa seguridad de saber que somos amados por Dios en toda circunstancia y en todo lugar. Y así cuando descubrimos ese amor, y ese amor lo llevamos a los demás, a los que tenemos más cerca, a los que nos encontramos cada día en la parroquia, a la gente en los grupos, en cada una de esas pequeñas cosas, viviendo ese amor, vamos tejiendo una forma de relación que nos apoya, que nos hace vivir la vida cercanos los unos a los otros y que hace descubrir que la Iglesia es un lugar en el que, porque vivimos de ese amor de Dios y construimos nuestras relaciones desde el amor de Dios para con los demás, la Iglesia es algo atractivo, porque es en un sitio en el que se nos quiere y en el que podemos querer, y en el que cualquiera que entra por la puerta puede ser querido, le pase lo que le pase, esté como esté, tenga los problemas que tenga. Y qué bonito es que la Iglesia, viviendo ese amor de Dios y ese amor a los demás, construye un tipo de sociedad distinta. Por lo tanto, nos damos cuenta que la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes teologales, siempre caminan unidas, siempre. Y entonces desde aquí yo creo que nos podríamos plantear algunas cosas. ¿Cómo vivimos la esperanza nosotros? Esa esperanza de saber que todo en la vida nos conduce al encuentro con el Señor. Esa esperanza que nos hace descubrir que todo tiene un sentido. ¿Cómo vivimos esa esperanza? En la propia vida personal, en mi relación con el Señor. Es decir, mi relación con Cristo, mi relación con Dios Padre, es una relación de esperanza. Es decir, cuando yo estoy con el Señor, en el silencio, leyendo su palabra, cuando estoy solo con Él, yo espero en Él. He aprendido a esperar en Dios, porque cuando uno reza y espera en Dios, sale de la oración como que todo pesa menos, como que hasta los problemas que nos toca vivir se viven de una manera distinta, porque al estar con el Señor yo he crecido en la esperanza de saber que no camino solo, que todo lo que pasa, que todo lo que sucede, Él está siempre a mi lado y que me dice, todo va a ir bien. Aunque haya problemas, todo va a ir bien, porque sabes a dónde vas y sabes con quién vas. Pero también cómo vivimos la esperanza cada uno de nosotros, viviendo la vida, yo diría, casi ministerialmente, como un ministerio. En la vida hay ministerios que son ministerios ordenados, sacerdote, el obispo, el diácono, son ministerios ordenados. Hay ministerios que pueden ser instituidos, el catequista, el lector, el acólito, pero hay tantos otros ministerios en la vida de la Iglesia, el ministerio de la caridad, yo diría el ministerio de la sonrisa, aprender a sonreír en vez de estar siempre con cara un poco amargada, sonreír a los demás. Es el ministerio de preocuparnos por los otros, es el ministerio de acompañar a los enfermos, es el ministerio de poder llevar un poco de alegría a los demás. Son ministerios no instituidos, pero son ministerios en el fondo.
porque uno se convierte en ministro de Cristo, porque acerca a Cristo a los demás. Hace de su vida un servicio a la Iglesia y hace con ello un servicio a Jesucristo. Por lo tanto, en nuestras acciones, que yo diría ministeriales en la parroquia, en las distintas cosas que realizamos, en la relación con los colaboradores más cercanos, que podéis participar de muchas cosas en la vida de la parroquia, desde barrer el suelo hasta rezar por los demás. Todo eso puede ser un ministerio. Con las personas con las que me encuentro, yo todo eso lo hago con esperanza, sabiendo que todo tiene un sentido, que todo me conduce al Señor. Bueno, pues yo creo que también hay que vivir con esperanza todas estas cosas. O las vivimos con rutina, o las vivimos por sobresalir un poco, por ser reconocidos. Y entonces en cada uno de esos servicios concretos dentro de nuestra parroquia, en todo lo que realizamos, es decir, desde mi vida personal, os decía al principio, desde mi relación con los demás, en lo que nos encontramos, en el servicio concreto, en las tareas concretas que yo puedo realizar, en casa, con mi familia, yo todo eso lo vivo con esperanza. Porque si lo vivo con esperanza, lo viviré con confianza y lo viviré como una entrega que hace que tiene sentido todo lo que yo hago y que sé que va a ser bueno para mí y para los otros. Yo me gustaría citar algunas palabras también de la Escritura que nos ayudan a descubrir la esperanza. Antes me refería a la carta a los Hebreos. Voy a decir algunas frases de la carta a los Hebreos que nos ayudan a vivir más con esperanza. En el capítulo 6, versículo 10 y siguientes, dice una cosa muy bonita la carta a los Hebreos. Dice: Dios no es tan injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que habéis demostrado sirviendo a los santos, ahora igual que antes. Y dice: deseamos que cada uno demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Es decir, el autor de la carta a los Hebreos mira a la gente que está en la comunidad cristiana y les dice: oye, que Dios no se olvida de vuestro trabajo y de vuestro esfuerzo. Y yo eso es lo que querría decir: Dios no se olvida de vuestros trabajos y de vuestros esfuerzos, de cada uno de los esfuerzos y trabajos que realizáis en la parroquia, en vuestra casa, en todo aquello en lo que queréis ser testigos de Jesús, es decir, que queremos ser cristianos en medio del mundo. Dios no se olvida de ello. Que es verdad, os lo repito, Dios no se olvida de vosotros. Sabe todo lo que hacéis. Lo mira con ternura. Y desde ahí, seguid adelante en ello para que se cumpla vuestra esperanza. Hay que seguir, no nos podemos desanimar. Tenemos que seguir cada día luchando, trabajando, confiando. No podemos tirar la toalla. Es verdad que hay fatiga, es verdad que hay esfuerzo, es verdad que hay lucha, pero Dios no se olvida de nosotros. Sabe lo que tenemos entre manos. Conoce la realidad de nuestra vida. Dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo y le dijo: te llenaré de bendiciones, te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Hay que perseverar para alcanzar lo prometido. Hay que seguir luchando cada día. Cuando uno vive la vida con esperanza, cuando uno la vive con sentido, con la confianza de lo que Dios nos promete, uno dice: esto merece la pena. ¿Cuántos esfuerzos a veces hace la gente por cosas que no terminan de llenar del todo?
que no conducen a casi nada. Y sin embargo hacen el esfuerzo. Y nosotros, que sabemos cuál es la promesa de Dios, que sabemos lo que Dios nos regala, que sabemos lo que Dios ha hecho ya por nosotros. Yo creo que todos podemos decir, yo sé lo que Dios ha hecho por mí. Pues si sabemos lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo vamos a dejar de confiar en todo lo que va a seguir haciendo por nosotros? ¿Cómo vamos a creer que nos va a dejar abandonados en el camino? Sigamos adelante, porque Dios no se olvida de nuestro trabajo, que sigamos con el mismo empeño hasta el final y que así recobremos la fuerza y el ánimo. ¿Sabéis cómo dice la carta a los Hebreos que es la esperanza? ¿Cómo la define? Como ancla del alma, segura y firme, ancla del alma. Ya sabéis lo que son un barco, lo que hace el ancla en el barco. Cuando el barco ya no se tiene que mover más, cuando tiene que estar en un sitio, cuando llega al puerto, echa el ancla. Cuando decimos, oye, echa el ancla, párate ya, ¿no? El ancla es lo que da la seguridad que el barco no va a ir por donde no tiene que ir cuando ha llegado a puerto. Pues muy bien, la carta a los Hebreos dice que la esperanza es como ancla del alma. Ancla del alma. Cuando uno tiene esperanza, está anclado en medio de los vaivenes de la vida, en medio de las marejadas. Y a veces puede ser que no tengamos ancla, porque estamos sin esperanza. Dice el Papa Francisco en esta bula, refiriéndose a esta imagen del ancla, algo muy bonito. La imagen del ancla es sugestiva para comprender la estabilidad y la seguridad que poseemos, estabilidad y seguridad. Si nos encomendamos al Señor Jesús, aun en medio de las aguas agitadas de la vida. Pues claro que hay aguas agitadas en la vida, pero si uno se encomienda al Señor y uno tiene esa esperanza, pues se siente seguro. La esperanza da seguridad. Las tempestades nunca podrán prevalecer porque estamos anclados en la esperanza de la gracia que nos hace capaces de vivir en Cristo, superando el pecado, el miedo y la muerte. El pecado, el miedo y la muerte. Y la esperanza nos hace superar estas cosas. Pecados claro que tenemos. Pero por la fe yo sé que el amor y la misericordia de Dios que Cristo ha derramado sobre nosotros con su muerte y su resurrección y que alimentamos en la Eucaristía y que celebramos en el sacramento del perdón es más grande que nuestros pecados. Y a mí eso me da esperanza. Y porque sé que pase lo que pase y que venga lo que venga, Dios no me abandona nunca, uno vive la vida sin miedo. Y aunque vayamos viendo que en la vida cada vez son más evidentes los signos de la muerte, porque nos vamos acercando al final de la vida, la promesa de la vida eterna, que nosotros vivimos en esperanza, nos hace caminar también con seguridad. Entonces, cuando tenemos esa esperanza, tenemos el ancla que nos hace sentir que ninguna cosa, ninguna tempestad nos va a alejar. Y dice el Papa también, esta esperanza, mucho más grande que las satisfacciones de cada día y que las mejoras de la condición de vida, nos transportan más allá de las pruebas y nos exhortan a caminar sin perder de vista la grandeza de la meta a la que hemos sido llamados, al cielo. Esta idea la repite muchas veces el Papa. Hemos sido llamados al cielo. Esa es nuestra meta. Y aunque vayamos cojos o aunque vayamos mancos, vamos al cielo.
y hay que recuperar en la vida de la Iglesia, y el Papa quiere que en este año santo, que somos peregrinos de esperanza, que recuperemos esa idea de hacia dónde voy, hacia dónde camino, qué es lo importante, qué es lo más grande. Pues bien, yo creo que esta imagen del ancla que nos hace descubrir cuál es la esperanza y que nos hace descubrir el sentido de todo lo que vivimos y de todo lo que hacemos, es lo que nos puede ayudar a vivir el día a día. Porque quien tiene esperanza vive el día a día de una manera completamente diferente. Por eso yo os invito ahora a que podáis rezar y que podáis guardar silencio para que en el silencio avivéis la esperanza mirando al Señor y que le podáis decir al Señor: Señor, yo espero en ti, porque sé que tú no mientes, porque sé que lo más grande ya lo has hecho, ya has dado la vida por mí, ya me has dado el don de tu gracia, ya me has asociado al futuro de tu victoria en mi bautismo, porque ya sé que me has dado el don de tu Espíritu, porque me alimentas cada día con la Eucaristía. Puedo esperar en ti. Lo más grande ya lo has hecho. Lo que nos queda por vivir es muy poco, porque lo más grande el Señor ya lo ha realizado en nuestra vida. Y si el Señor ya lo ha realizado, podemos vivir con esperanza, porque sabemos que Él no miente y sabemos que la esperanza no defrauda, y que le pidamos al Señor de verdad el don de la esperanza, que lo alimentemos cada día en la oración. Decía el Papa Benedicto, hablando de la oración, en esa encíclica que citaba antes, dice: el modo apropiado de orar es un proceso de purificación interior que nos hace capaces de Dios y también capaces para los demás. En la oración, el hombre ha de aprender a pedir lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra el otro. Ha de aprender que no le puede pedir a Dios cosas banales y superficiales. No ha de pedirle a Dios la pequeña esperanza equivocada que lo aleja de Dios. Ha de purificar sus deseos y sus esperanzas. La oración nos ayuda a purificar los deseos y nuestras esperanzas. Debe librarse de las mentiras ocultas con que se engaña a sí mismo. Pues bien, cada vez que rezamos tenemos la posibilidad de alimentar la esperanza, porque descubrimos lo grande que es todo lo que Dios nos promete. Pues que hoy y mañana y pasado, cuando recemos, podamos hacerlo alimentando la esperanza de lo grande que Dios nos promete, sabiendo que Él nunca nos abandona, que está siempre a nuestro lado y que tenemos razones para esperar. Y si tenemos razones para esperar, tenemos razones para vivir cada día, independientemente de cómo nos encontremos. Pues terminamos rezando el Ave María a la Virgen, que es la Madre de toda esperanza, porque ella ha hecho posible que Dios esté con nosotros para que nos ayude a esperar siempre, en todo momento, que esté a nuestro lado en todo momento, ahora, como decimos, y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.